Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les agradezco por estar acá. Mi proyecto es una invitación a mirarlo todo con otros ojos y considerar el veganismo. La primera pregunta es, ¿qué es el veganismo? Los que creen que es un estilo de vida, levanten la pata, perdón, la mano. No creen nada, y los que creen que es una dieta de moda. Não, ninguém quer nada. Perfeito, ninguém está correto, ninguém disse nada. Pero o veganismo envolve bebida e comida. Además, es excluir la utilización de los animales de sus vidas, dejando de verlos como objetos a servicio de sus deseos y necesidades. O sea, es una idea moral en que los animales deben ser respetados porque están vivos y nada más. Já a comida é só a parte mais visível, visto que nos gusta muitíssimo comer. ¿Sí? Seguiré les explicando os motivos para cambio considerado tão radical. O primeiro motivo é o mais general, por el planeta. A mim não me gustam os números, então vou resumi-los. A Terra é grandíssima, nós somos muitos e nos reproduzimos sem parar. Estamos acá há muito tempo, pero hace pouco empezamos a hacer mierdas, como criando a ganaderia, a agricultura e o armazenamento de alimentos. Todo empeoramos com a revolução industrial, intensificando a explotação do meio ambiente. Uno de los efectos que sufrimos es la falta de agua. ¿Sí? ¿Ya han sufrido de eso? ¿O oído hablar de eso? Las propagandas como esta nos hacen creer que debemos ahorrar el agua o nos quedaremos sin ella. Pero a nada nos dice que la industria ganadera y de laticínios utiliza 1/3 del agua del planeta. O sea, es mucha agua. Acá es el consumo de agua por kilo de producto. Acá temos las carnes, o sea, es muchísimo para producir la carne ternera o de vaca. Acá los laticínios, que están en los huevos, y los cereales y vegetales. Además, dicho de otra manera, ustedes ahorrarán mucho más agua dejando de comer una hamburguesa que duchándose más rápido. Además, la industria, 18% de los gases invernaderos son producidos por el ganado y su industria. Según la ONU, ellas son responsáveis por la desertificación del planeta. Y 70% de la deforestación es para producir más ganado. Entonces, pondremos sobre la definición de plaga: aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causa graves daños a poblaciones animales y vegetales. ¿No les parece familiar eso? ¿Sí? Hoy nosotros vivimos en una lógica de producción y consumo sin pensar en las consecuencias para la naturaleza, para los seres vivos y a nosotros mismos. Entonces, les invito a considerar el veganismo por el planeta que ya he demostrado su sufrimiento, que es lleno de vida y necesita de ti, de ustedes, para empezar un cambio mucho mayor que sus hamburguesas. Considérenlo por el futuro que quieren tener acá, ¿sí? Y ahora, ¿qué el veganismo tiene que ver con la política? Porque sí es política. Muy bueno, lo personal es político, o sea, todo lo que hacemos es política. La gente suele vivir su vida y creer que nada hay que ver con la política, pero si no piensan en todo lo que hacen y sus consecuencias, están reproduciendo la política prevalente. ¿Y cuál es la política prevalente? Es el especismo, que esclaviza a los animales, el racismo, la xenofobia y el clasismo, que mantiene el status quo de las personas negras, indígenas, de otras nacionalidades y de baja renda. Es el machismo, que inferioriza a las mujeres
y es la transfobia y homofobia que asesina a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, asexuales, intersexuales y muchas otras más que por ahí no hay como citar todas. Entonces, en este contexto, veganismo también es política, porque la violencia solo engendra más violencia y ella empieza en sus platos. En efecto, la anarquía es la política más general en que el veganismo está inserido y el feminismo es su extensión al género. Entonces tengo acá una citación de La color púrpura, es una película muy famosa. Los animales existen en el mundo por sus propias razones, no fueron hechos para el ser humano, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el hombre. O sea, todas las luchas están conectadas, no hay como separarlas. Entonces, si ustedes algún día de sus vidas ya han sufrido con la intolerancia, les invito a cambiar y considerar, no es considerar, y ver cualquier ser como su semejante, celebrando las diferencias, practicando la empatía y haciéndose ejemplo de cómo vivir en el cosmos siendo solo una especie, ni más ni menos que las otras, ¿sí? Ahora hablaré de los que más importan con todo esto, ¿sí? No llore, por favor, ya está llorando. Especismo es la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. La verdad es que lo hacemos porque podemos, porque no hay a nadie que nos pare, ¿sí? Históricamente, cuando un ser se sintió superior a otro, culminó con el Holocausto. ¿Se recuerdan del Holocausto? Sí, ¿y cuántas víctimas hubo en este período? ¿Qué creen? ¿Quién cree que es 1 millón de víctimas? ¿No? ¿Ninguém? ¿10 millones? ¿No? ¿20 millones? ¿Todas? Sí, están correctas. Terrible, ¿no? Pero esta es la cantidad de animales muertos por día, solo en América. Entonces, imaginas, es un holocausto por día. Entonces, los fines de tener carne y laticínios en su alimentación no justifican la explotación de los animales. Con el desarrollo de la tecnología y del capitalismo, fueron creadas formas más eficientes de producir, o sea, solo más crueles, ¿sí? Podrías describirle un día de una vaca, cerdo o gallina en la industria, pero dudo que lo aguantarían porque es terrible. Entonces, acá tenemos la expectativa de vida de estos animales libres en cautiverios. Entonces, una vaca que vivería 20 años en libertad, vive solo 4 en cautiverio. Las gallinas que podrían vivir por 8 años, viven solo 18 meses. Y los cerdos que viverían 15 años, viven solo 6 meses. Es muy absurdo, ¿no? Entonces les pregunto, ¿somos nosotros realmente tan superiores e importantes así para controlar toda la vida de otro ser vivo de esta forma? Muy bien, por eso la comunidad científica de Cambridge juzgó necesario hacer una declaración para que el mundo supiera que los animales tienen conciencia, sienten dolor y muchos otros sentimientos, como alegría, ¿sí? Pero creo que no necesitamos de una declaración para percibirlo, ¿verdad? No llores, por favor. Basta mirar los animales en su entorno, observar los animales en su entorno, mírenlo en los ojos, es posible percibirlo. Consideren vivir su vida como parte de un ecosistema, porque somos parte de la naturaleza, no sus dueños, ¿sí? Perdona. Ahora chegamos al punto que más les interesa, ustedes mismos y su salud. La proteína que hay en la carne es la misma que en los vegetales y los cereales, pero en más cantidad. Pueden pensar, más y mejor, pero no, ni siempre. Según la Organización Mundial de la Salud,
solo necesitamos 0,8 gramos de proteína por kilo de masa corporal. O sea, hacen los buenos de cuentas, por favor pueden hacerlo, pero reflejen acerca de la cantidad que consumen. Es mucho más, ¿sí? Para alcanzar lo que necesitan, solo deben combinar un vegetal y un cereal en cada comida y ya está, ¿sí? Además, los productos de origen animal son carregados de grasas saturadas, antibióticos, hormonas, esteroides, toxinas producidas por la decomposición, bacterias fortalecidas, así como los pesticidas, que son 14 veces más concentrados en la carne, ¿sí? Entonces no adianta consumir los orgánicos, ¿sí? Entonces las personas que consumen esos productos tienen 40% más posibilidades de cáncer, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, apendicitis, osteoporose, artrites, diabetes e intoxicación. ¿Y qué hacen ustedes cuando están enfermos, doentes? Buscan la solución en los fármacos, por supuesto. Ellos son en su mayoría testados en los animales. Y 85% de esos estudios no sirven a nadie. Y hasta mismo confunden los científicos. Entonces les invito a hacer un ejercicio. Ainda não, aún no. Então puedo estar pensando, ahora ainda falta. Me gusta la carne, yo soy carnívoro, no voy a considerarlo. Muy gracioso. Pero los animales, los mamíferos están divididos en 4 categorías de acuerdo con la alimentación. Los carnívoros, los omnívoros, los herbívoros, y los frugívoros y los humanos. ¿A qué nos parecemos más? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿A qué? Frugívoros. Ah, pero ya he visto. Es sorprendente, pero somos biológicamente como los frugívoros. Mira las semejanzas. Desde nuestra forma corporal hasta nuestro proceso de digestión. Entonces, les invito a hacer un ejercicio de empatía consigo mismos. Considerem uma alimentação por seu corpo, não suas vontades. Oigam, percebam as señales positivas e até mesmo as negativas. E ele les ensinará a desfrutar de comidas que jamais iban a imaginar e lucirá um novo mundo de infinitas e sabrosas possibilidades. Por fim, por que eu considerei o veganismo? Você sente, Cília, me converti por todos. Quando eu entendi que o limite de minha vida era a vida de outro ser, a eleição se quedou muito fácil. Pero eu tampouco creía que poderia cambiar. Eu não pensava isso. E acá estou, falando 15 minutos sem parar sobre isso. ¿Sí? Então, considerem o veganismo todos os dias, a cada momento celebrando a vida e não a morte, porque a melhor forma de ter cerdo para a cena é compartilhando uma sandia.